El 25 de diciembre es una fecha histórica y no es una fiesta tomada del paganismo romano. Con la solemnidad de la Navidad del 25 de diciembre, la Iglesia celebra la manifestación del Verbo de Dios a los hombres. En efecto, este es el sentido espiritual más importante y sugerido por la misma liturgia, que en las 3 misas celebradas por todo sacerdote ese día, ofrece a nuestra meditación, el nacimiento eterno del Verbo en el seno de los esplendores del Padre, en la primera misa, la aparición temporal en la humildad de la carne, en la segunda misa, y el regreso final en el último juicio, en la tercera misa del día. Según los protestantes, el 25 de diciembre fue elegido para reemplazar a la fiesta romana pagana, Natalis Solis Invicti, que significa nacimiento del sol invicto. Según ellos, el emperador Aureliano introdujo el culto al Sol Invictus o Sol Invicto en Roma en el año 274. Ellos utilizan este argumento falso para confundir a muchos católicos y desmerecer con ello la celebración de la Natividad del Señor. Sin embargo, la evidencia documental, hermenéutica, arqueológica e histórica, demuestra que mucho antes de ese año 274, ya se celebraba entre los cristianos esta fecha del 25 de diciembre como la Natividad del Señor. Los santos padres de la Iglesia reclaman el 25 de diciembre como el cumpleaños de Cristo antes de la conversión de Constantino y el Imperio Romano. El registro más antiguo de esto es que el Papa San Telesforo, que reinó del año 126 hasta el 137 después de Cristo, instituyó la tradición de la Misa de Gallo en Nochebuena. Aunque el Liber Pontificalis no nos da la fecha de Navidad, se entiende que el Papa ya estaba celebrando la Navidad y que se añadió una misa a la medianoche. Durante este tiempo, también leemos las siguientes palabras del obispo Teófilo de Antioquía, quien vivió del 115 al 181 después de Cristo, al obispo católico de Cesarea en Palestina: debemos celebrar el cumpleaños de nuestro Señor en el día 25 de diciembre como sucedió. Poco después, en el siglo II, San Hipólito, que vivió del 170 al 240 después de Cristo, escribió, de paso, que el nacimiento de Cristo tuvo lugar el 25 de diciembre, cuando dice, el primer advenimiento de nuestro Señor en la carne ocurrió cuando nació en Belén, fue el 25 de diciembre, un miércoles, mientras Augusto estaba en sus 42 años. El primer testimonio indirecto de un historiador de que la Natividad de Cristo fuese el 25 de diciembre lo ofrece Sexto Julio Africano el año 221, en su libro de cronografías. Más de 5 décadas antes de las mencionadas celebraciones paganas del Sol Invicto. San Agustín confirma esta tradición del 25 de marzo como la concepción mesiánica y el 25 de diciembre como su nacimiento, cuando dice: porque Cristo se cree que ha sido concebido el 25 de marzo, día en que también sufrió, de modo que el vientre de la Virgen, en el que fue concebido, en el que nadie de los mortales fue engendrado, corresponde a la nueva tumba en la que fue enterrado. Pero él nació, según la tradición, en el 25 de diciembre. El argumento definitivo sobre la fecha exacta de la Natividad de Cristo nos lo da la Sagrada Escritura a través de diversos datos, como a continuación se explica. Para establecer la fecha de nacimiento de Cristo de la Sagrada Escritura en 2 pasos. 1. El primer paso es usar las Escrituras para determinar la fecha de nacimiento de San Juan el Bautista. 2. El siguiente paso es usar el cumpleaños de San Juan el Bautista como la clave para encontrar el nacimiento de Cristo. Podemos descubrir que Cristo nació a finales de diciembre por la primera observación de la época del año en que San Lucas describe a San Zacarías en el templo. Esto nos proporciona la fecha de la concepción aproximada de San Juan el Bautista. A partir de ahí podemos seguir la cronología que San Lucas nos da, y eso nos aterriza a finales de diciembre. San Lucas refiere que Zacarías sirvió en el turno de Abías, Lucas capítulo 1 versículo 5, que las Escrituras registran como el turno octavo entre los 24 turnos sacerdotales,
Nehemías capítulo 12 versículo 17. Cada turno de sacerdotes servían una semana en el templo durante 2 veces al año. El turno de Abías sirvió durante la 8ª semana y la semana 32 en el ciclo anual. Sin embargo, cuando comenzó el ciclo de turnos, el historiador y arqueólogo Josef Heinrich Friedlieb ha demostrado convincentemente por los hallazgos de los que da evidencia en su libro, que el primer turno sacerdotal de Jojarib estaba de servicio durante la destrucción de Jerusalén en el 9º día del mes judío de Av. Así, el turno sacerdotal de Jojarib estaba de servicio durante la 2ª semana de Av. En consecuencia, el turno sacerdotal de Abías, el turno de San Zacarías, estuvo, sin duda, sirviendo durante la 2ª semana del mes judío de Tishrei, la misma semana del día de la expiación en el 10º día de Tishri. En nuestro calendario gregoriano, el día de la expiación sería aterrizado entre el 22 de septiembre y el 8 de octubre. Zacarías e Isabel concibieron a Juan el Bautista, inmediatamente después que Zacarías cumplió su turno. Esto implica que San Juan el Bautista habría sido concebido en algún lugar alrededor de finales de septiembre, lo que coloca el nacimiento de Juan a finales de junio. Y confirma la celebración de la Iglesia Católica de la Natividad de San Juan Bautista, el 24 de junio. El resto del argumento es muy simple, siguiendo la cronología que da San Lucas en el Evangelio, se entiende como conclusión, que, si San Juan Bautista nació el 24 de junio, entonces como lo dice el Evangelio, 3 meses antes la Virgen María recibió la Anunciación, 25 de marzo, porque el ángel le dijo que Isabel estaba embarazada de 6 meses. Y 9 meses después del 25 de marzo, que es el día de la Anunciación, la encarnación del Verbo, nace Jesús, o sea 25 de diciembre. Quizás se pueda mover entre el 24 y el 25 de diciembre, por la conversión del calendario lunar de los judíos al gregoriano, pero la fecha es definitivamente cierta e histórica. Nuestro Señor Jesucristo nació el 25 de diciembre, día en que toda la Iglesia Católica celebra la solemnidad litúrgica de este acontecimiento. No fueron fechas arbitrarias ni se copiaron de ideologías de la época. Las iglesias habían conservado memorias ininterrumpidas, y cuando decidieron rendirle celebraciones litúrgicas lo único que hicieron fue sancionar el uso inmemorial de la devoción popular. El Oriente bizantino, igualmente desde fechas inmemoriales. La Navidad, el 25 de diciembre, es una fiesta de origen cristiano occidental. Parece que en Constantinopla fue introducida en el año 379 o 380. De un sermón de San Juan Crisóstomo, que en su época fue un renombrado asceta y predicador en su nativa Antioquía, parece que ahí la fiesta se celebró por primera vez el 25 de diciembre del 386. Desde esos centros, se esparció por todo el Oriente cristiano y se adoptó en Alejandría alrededor del 432, mientras que en Jerusalén se asumió un siglo o un poco más después. Y finalmente llegó a toda la cristiandad en todo el mundo hasta nuestros días. Antecedentes de la problemática protestante en el cálculo de la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Muchos cristianos creen que el cristianismo celebra el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre porque los padres de la Iglesia se apropiaron de la fecha de un festival pagano. Casi nadie da importancia a este hecho, excepto algunos grupos marginales de evangélicos americanos, que parecen interpretar que ello convierte a la Navidad en un festival pagano. Sin embargo, resulta interesante saber que la opción del 25 de diciembre es el resultado de los intentos realizados por los primeros cristianos para averiguar la fecha de nacimiento de Jesús, basándose en cálculos de calendario que nada tenían que ver con los festivales paganos. Fue más bien al contrario, ya que el festival pagano del nacimiento del Sol Invicto, instituido por el emperador romano Aureliano el 25 de diciembre de 274, fue con toda certeza un intento de crear la alternativa pagana a una fecha que ya gozaba de cierta importancia para los cristianos romanos.
Así pues, los orígenes paganos de la Navidad son un mito sin fundamento histórico. La idea de que la fecha fue sacada de los paganos se remonta a dos estudiosos de finales del siglo XVII y principios del XVIII. Paul Ernst Jablonski, un protestante alemán, pretendía demostrar que la celebración del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre era una de las muchas paganizaciones del cristianismo que la Iglesia del siglo IV había adoptado, como una de las muchas degeneraciones que habían transformado el cristianismo apostólico puro en catolicismo. Dom Jean Ardouin, un monje benedictino, intentó demostrar que la Iglesia católica había adoptado festivales paganos para fines cristianos sin paganizar el Evangelio. En el calendario juliano, creado en el año 45 a.C., bajo Julio César, el solsticio de invierno caía en 25 de diciembre y, por tanto, a Jablonski y a Ardouin les pareció evidente que esa fecha debía haber contenido obligatoriamente un significado pagano antes de haber sido cristiano. Pero en realidad, la fecha no había tenido ningún sentido religioso en el calendario festivo pagano en tiempos anteriores a Aureliano, y el culto al sol tampoco desempeñaba un papel importante en Roma antes de su llegada. Había dos templos del sol en Roma. Uno de ellos, mantenido por el clan en el que nació o fue adoptado Aureliano, celebraba su festival de consagración el 9 de agosto, y el otro el 28 de agosto. Sin embargo, ambos cultos cayeron en desuso en el siglo II, en que los cultos solares orientales, como el mitraísmo, empezaron a ganar adeptos en Roma. Y en cualquier caso, ninguno de estos cultos, antiguos o nuevos, tenían festivales relacionados con solsticios o equinoccios. Lo que ocurrió realmente fue que Aureliano, que gobernó desde el año 270 hasta su asesinato en 275, era hostil hacia el cristianismo, y está documentado que promocionó el establecimiento del Festival del Nacimiento del Sol Invicto como método para unificar los diversos cultos paganos del Imperio Romano alrededor de una conmemoración del renacimiento anual del Sol. Lideró un imperio que avanzaba hacia el colapso, ante las agitaciones internas, las rebeliones en las provincias, el declive económico y los repetidos ataques por parte de tribus germanas por el norte y del imperio persa por el este. Al crear esa nueva festividad, su intención era que el día 25, en el que comenzaba a alargarse la luz del día y a acortarse la oscuridad, fuera un símbolo del esperado renacimiento o eterno rejuvenecimiento del Imperio Romano, que debía ser el resultado de la perseverancia en la adoración de los dioses cuya tutela, según creían los romanos, había llevado a Roma a la gloria y a gobernar el mundo entero. Y si podía solaparse con la celebración cristiana, mejor aún. A continuación haremos una refutación de los argumentos protestantes más comunes. Crítica 1. Algunos grupos proselitistas afirman que no debemos celebrar la Navidad, especialmente los testigos de Jehová. Ellos afirman que está prohibido celebrar la Navidad porque en ninguno de los 4 evangelios se especifica la fecha del nacimiento de Cristo. Además, hay que recordar también que los testigos de Jehová tienen prohibida la celebración de cualquier fiesta de cumpleaños. Refutación a la crítica 1. El argumento que usan es falaz, en tanto que como hemos explicado y demostrado, la fecha del 25 de diciembre sí es histórica y además bíblica. Pero incluso si no lo fuera, eso no es argumento suficiente para no celebrarlo. Es como decir, puesto que no se encuentra tu acta de nacimiento, no te vamos a hacer tu fiesta de cumpleaños. O decir, que Jesús no nació porque no sabemos con exactitud la fecha, es absurdo. Crítica protestante 2. Por otra parte, ellos consideran que en el mes de diciembre, al ser extremadamente frío, es imposible que los pastores hayan estado cuidando a sus ovejas en el campo, como aparece en el relato evangélico. Refutación a la crítica 2. Hay que recordar que Palestina o Belén, no es Inglaterra, Rusia o Alaska. La ciudad de Belén está situada en la latitud de 31,7 grados,
lo que le da un clima templado con temperatura mínima promedio de 12 grados centígrados, lo que es un clima aceptable para el pastoreo y la ganadería. Si además se considera que no hay humedad en el ambiente, entonces no hay precipitación ni nieve. En comparación, por ejemplo, la ciudad de Dallas, Texas, tiene la latitud de 32,8, y aún así es bastante confortable en diciembre. Como el gran Cornelius Lapide observa, durante su vida todavía se podían ver pastores y ovejas en los campos de Italia a finales de diciembre, e Italia está en una mayor latitud que Belén. En conclusión, es falso que fuera imposible para los pastores estar en el campo con sus rebaños en el 25 de diciembre. Finalmente, para resolver a la pregunta, ¿cuándo comenzó a celebrarse litúrgicamente la Navidad? La primera referencia directa de su celebración es la del calendario litúrgico filocaliano, Filócalo, del año 354, que dice: el 25 de diciembre nació Cristo en Belén de Judea, quien asumió que el nacimiento de Jesús fue el viernes 25 de diciembre del año primero de la era cristiana. Asimismo, la primera mención de un banquete de Navidad es en Constantinopla y data del 379 después de Cristo, y cuyo responsable fue San Gregorio Nacianceno. A partir del siglo IV, los testimonios de este día como fecha del nacimiento de Cristo son comunes en la tradición occidental, mientras que en la oriental prevalece la fecha del 6 de enero. Porque los orientales celebran simultáneamente la Natividad con la adoración de los magos y el bautismo del Señor. El día de Navidad fue oficial y formalmente reconocido hasta el año 345, cuando por influencia de San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno los líderes cristianos proclaman el 25 de diciembre como fecha de la Natividad, siguiéndose para ello de la sagrada tradición de los padres de la Iglesia y la costumbre cierta de la Iglesia primitiva. El Vaticano y el año del nacimiento de Jesús. En 2004 se publicaron unas declaraciones significativas al respecto en Periódico del Vaticano, Le Osservatore Romano. El texto dice: históricamente, la verdadera fecha del nacimiento de Jesús permanece bajo un velo de incertidumbre que no han podido levantar ni la historia romana, ni el censo imperial de aquella época, ni la investigación de siglos posteriores. Este texto no es la negación de la fecha del 25 de diciembre, sino que era el reconocimiento público de la Iglesia Católica sobre la falta de rigor en la datación del año exacto del momento de la venida al mundo del Salvador cristiano. Ya que el calendario gregoriano comienza la cuenta en el año 1, sin considerar el año 0. A este se pueden sumar otros desfases de año, que dan como resultado un error estimativo en el año de nacimiento pero no en la fecha del 25 de diciembre. Este hecho de que Jesús naciera antes de Cristo es el resultado de un error que cometió en el año 533 el monje Dionisio el Exiguo, al hacer el cómputo del año primero de la era cristiana como el año 754 de la fundación de Roma, ab urbe condita, fecha demasiado tardía ya que Herodes murió en el 750 de la fundación de Roma. Un error que ocasiona incertidumbre en el año exacto de la Natividad. La celebración del 25 de diciembre como el día de la Natividad del Señor, no es tan solo una simple fecha, sino un acontecimiento, es decir, el nacimiento de Jesús y el amor misericordioso del Padre, porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, niñito. Ven, no tardes tanto. Amén.